La región del Panhandle de Texas, allá por 1878, no era un sitio para corazones frágiles. Era una tierra de huesos blanqueados y promesas rotas, donde el sol caía con la furia de un dios resentido. Para Mara Kincaid, viuda, aferrada al único hogar que había conocido sobrevivir, era una batalla diaria hecha de coraje y pólvora. Creía haber visto todo lo peor que aquella tierra despiadada podía ofrecer: la sequía, la enfermedad que se llevó a Ely Kincaid y la soledad que le mordía el alma cada noche. Pero se equivocaba. Una tarde abrasadora, un sonido que viajaba en el viento delgado desesperado, la llevó hacia una decisión que cambiaría su destino y encendería un conflicto capaz de arrasar todo lo que amaba. Estaba por descubrir que lo más peligroso del oeste no era el calor, ni las serpientes, sino el corazón desesperado de un padre. El calor era una presencia viva, ondulando sobre las llanuras alcalinas y deformando los montes lejanos en sombras tambaleantes. Mara entrecerró los ojos cubriéndose con la mano mientras buscaba cualquier señal en el horizonte. No había nada. Nada más que un mar interminable de tierra cuarteada y un cielo implacable que brillaba como metal al rojo. Habían pasado 2 años desde que la fiebre se llevó a Ely, dejándola sola como guardiana de sus 300 acres de polvo y terquedad, un pequeño rancho mantenido a punta de recuerdos y voluntad. Su propiedad, el Kincaid Homestead, era una isla en medio del desamparo, sostenida por un hilo de vida llamado Whispering Creek. Ese arroyo era la razón por la que se habían quedado allí, y la razón por la que ella estaba dispuesta a morir antes de abandonarlo. Aquella tarde, el silencio se sentía distinto. Normalmente era un manto pesado que casi reconfortaba por su constancia. Pero ese día, era delgado, tenso, como si estuviera a punto de romperse. Entre el silbido del viento oyó un llanto agudo casi perdido. Primero pensó que era un halcón o un cachorro de coyote, pero volvió a escucharlo más afilado, cargado de un terror puro que le heló el pecho. La curiosidad, un lujo peligroso en aquel lugar, pudo más que el miedo. Con su Winchester apoyada en el brazo, el metal pulido por años de trabajo junto a Ely, bajó del porche de su casita de adobe. La madera gimió bajo sus botas gastadas. Caminó hacia el sonido, observando el barranco pedregoso en el límite oeste de su tierra. A medida que avanzaba, el llanto se mezcló con otros ruidos, gruñidos bajos y aullidos excitados. Se le congeló la sangre. Estaban cazando. Apretó el paso, el corazón golpeándole el pecho. Al subir una pequeña loma los vio. Una jauría de 5 coyotes flacos y roñosos, con el pelaje del mismo color que la tierra. Cercaban algo pequeño, un bulto tirado junto a un arbusto de mezquite espinoso. Uno de los coyotes más grandes se lanzó hacia adelante, chasqueando los dientes. El bulto dejó escapar un chillido desgarrador. No era un animal. Era un bebé. Todo instinto le dijo que diera media vuelta. Aquello no era su lucha. Era la ley salvaje de la llanura cumpliendo su ciclo. Pero ese llanto tan diminuto, tan indefenso, le atravesó el alma. Pensó en la tumba sin nombre junto a la de Ely, su propia hija perdida en un invierno cruel. Un ardor frío le encendió el pecho. «Aléjense de él», gritó su voz devorada por la inmensidad, pero lo bastante fuerte para hacer que los coyotes titubearan. Levantó la Winchester, el metal ardiendo contra su hombro. No tenía un tiro limpio. Disparó al aire. El estampido retumbó en toda la llanura. Los coyotes se dispersaron por un instante, los ojos amarillos, brillando con hambre y astucia. El hambre, sin embargo, era más fuerte que el miedo. Volvieron a agruparse dudosos sin apartarse del bulto. Mara entendió que debía acercarse más. Bajó la pendiente llena de rocas, resbalando sobre la grava suelta. «Fuera, malditos perros», bramó. El líder, un macho viejo con una oreja desgarrada y un hocico negro como alquitrán, decidió enfrentarla. Agachó la cabeza y cargó. No había tiempo para apuntar. Mara blandió el rifle como un garrote y golpeó al animal en el cráneo con un chasquido brutal. El coyote cayó en seco, soltando un gemido débil. Los otros retrocedieron confundidos por el olor de sangre. Ese instante bastó. Mara corrió desbordada por una furia que no sabía que tenía y levantó el bulto del suelo. No se permitió mirarlo. Solo corrió subiendo la loma con los coyotes pisándole los talones. No se detuvo hasta cerrar de un portazo la puerta de su casa
y a trancar la barra pesada. Sus pulmones ardían, le temblaban las manos. Escuchó. Los coyotes rasguñaron la madera unos segundos antes de volver al barranco, atraídos por el cadáver del líder. Solo entonces bajó la mirada hacia lo que sostenía. Era un niño de pocos meses. Iba envuelto en un cuero crudo adornado con cuentas que ella no reconocía, pero el estilo era claramente de los Comanche. La piel del pequeño ardía como si llevara el fuego metido por dentro, el rostro raspado y cubierto de tierra. Una herida fea hecha por los colmillos de un coyote soltaba un hilo de sangre en su diminuto brazo. Tenía los ojos apretados con fuerza y su respiración era apenas un susurro entrecortado. Estaba muriéndose. La mente de Mara Kincaid giraba sin descanso. ¿De quién era aquel niño? ¿Dónde estaban los suyos? Un bebé, Comanche tan adentro del territorio colonizado, solo podía significar una cosa. Había habido un ataque, un choque, algo violento. Acogerlo era una locura. Si su gente venía a buscarlo, podrían creer que ella lo había robado y reducir su casa a cenizas. Y si en Redemption Gulch, 20 millas al este, descubrían que escondía a un salvaje, la desterrarían o algo peor. Los Texas Rangers no harían preguntas. Lo sensato sería dejarlo en el porche. Dejar que la naturaleza siguiera su curso. Era lo más prudente, lo más seguro. El bebé movió la mano abriendo los dedos como un brotecito tembloroso. Sus deditos tan pequeños que dolía verlos, rozaron la palma endurecida de ella. En ese instante no era un Comanche. No era un símbolo de guerra ni una amenaza. Era solo un niño solo al borde de la muerte. Era el eco de la esperanza que ella misma había perdido. «Maldita sea», murmuró en la habitación vacía la voz rota. «Maldita sea». Lo cargó con cuidado hasta la palangana que tenía junto a la estufa. La batalla contra los coyotes había terminado. La lucha por su vida apenas comenzaba. Aquella primera noche fue como descender a una pesadilla despierta. El pequeño al que había empezado a llamar Little Fox, por los sonidos roncos que hacía, ardía con una fiebre que parecía querer consumirlo entero. Mara se movía con una desesperación frenética, y su humilde casa terminó convertida en un improvisado botiquín. Primero limpió la mordida del coyote conteniendo la náusea al ver la carne abierta. No tenía herramientas de médico, solo lo que la tierra y su duro aprendizaje le habían enseñado. Lavó la herida con whisky, un tesoro que solo usaba para mordidas de serpiente, o para noches de absoluta miseria, y escuchó el alarido desgarrador del niño, un sonido que le partió el alma. Luego machacó hojas de milenrama, un truco que su madre le había enseñado, y formó una cataplasma para frenar la infección sujetándola con un pedazo arrancado de una de las camisas viejas de Ellie Kincaid. Pero la fiebre era el enemigo más cruel. Lo bañó repetidas veces con agua fresca del arroyo, limpiando su cuerpecito ardiente con un paño suave. Su piel era de un cobre profundo y su cabello una mata negra como ala de cuervo. Era hermoso, y verlo tan vulnerable despertaba en ella una furia protectora que no sabía que tenía. Recordó las hierbas que su abuela, una mujer que confiaba más en la tierra que en cualquier doctor, solía recolectar. A la luz que se extinguía, salió al lecho del arroyo escarbando con las manos hasta encontrar raíces de hierba pulmonaria para aliviarle el pecho y corteza de sauce para pelear contra la fiebre. Preparó un té amargo y gota a gota se lo dio al niño con la punta del dedo. Pasó la noche entera en la mecedora que Ellie le había construido con el bebé acurrucado en los brazos. El vaivén era una oración. El crujido del piso un canto suave. Cada respiración áspera que él lograba tomar era una victoria. A la luz temblorosa del quinqué Mara, examinó las cuentas del cuero que lo envolvía. Era obra de una madre amorosa. Los patrones contaban una historia que ella no sabía leer, pero podía sentir en cada puntada cuidadosa. ¿Dónde estaría esa madre ahora? La idea le trajo una punzada nueva de angustia. Al amanecer la fiebre cedió. Un momento ardía como un horno. Al siguiente, una capa fina de sudor cubría su cuerpo y su respiración se hizo más profunda, más estable. Mara lloró en silencio, el cansancio grabando surcos limpios en su rostro sucio. Estaba vivo.
Había librado y ganado su primera batalla. Los días siguientes adoptaron una rutina secreta. El pequeño Little Fox ganaba fuerza. Empezó a tomar leche de cabra que ella le daba con una pequeña bolsa de cuero improvisada. Sus ojos oscuros e inteligentes la seguían por la cabaña. A veces una sombra de sonrisa rozaba sus labios, y Mara sentía un gozo tan profundo que la asustaba. Se estaba encariñando. Estaba construyendo un hogar en su corazón, para un niño que podía desaparecer en cualquier momento dejando una herida aún más grande que la que ya llevaba dentro. Su aislamiento que antes la consolaba, ahora se volvía una muralla de miedo. Cada sonido, el grito de un halcón, un postigo moviéndose la hacía sobresaltarse. ¿Serían los suyos? ¿O alguien del pueblo? Una semana después de encontrarlo, sus provisiones llegaron a un punto crítico. Necesitaba harina, sal y vendas. El viaje a Redemption Gulch era inevitable. La idea de dejar solo al niño la aterraba, pero dejarlo sin alimento era peor. Lo envolvió bien y lo colocó en una cuna improvisada que escondió en el sótano de raíces, un espacio fresco y oscuro bajo una trampilla. Era el lugar más seguro que tenía. «Volveré antes del anochecer», le susurró la voz entrecortada al niño dormido. «Serás fuerte para mí, pequeño zorro», murmuró Mara Kincaid antes de emprender el camino. El trayecto de 20 millas hasta Redemption Gulch fue un trago amargo de pura ansiedad. Aquel poblado no era más que una calle polvorienta flanqueada por un salón, una tienda de abarrotes, la herrería y la oficina del sheriff. Era un sitio que toleraba su presencia siempre y cuando ella no diera motivos para hablar. Dentro de la tienda de los Peterson, el aire estaba cargado con olor a granos de café, carne seca y chismes frescos. Hattie Wicklow, con el ceño fruncido como si fuera su expresión natural, la miró por encima de sus lentes. «Kincaid», dijo con una voz seca como tierra vieja. «Pensé que un remolino te habría llevado». «Aquí sigo, Hattie», respondió Mara con tono plano entregándole su lista. Mientras Hattie juntaba los productos, Sheriff Clay Rurdan empujó la puerta de entrada. Era un hombre corpulento, sudoroso, de ojos pequeños y afilados. Trabajaba para el hombre más poderoso del condado, Brigg Harrow, un ganadero implacable que estaba comprando todos los ranchos pequeños, excepto el de ella. Él quería su tierra y, más que nada, Whispering Creek, y no era de los que aceptaban un no por respuesta. «Mara», dijo el sheriff con un intento barato de amabilidad. «Hace tiempo que no la vemos. No se siente sola por allá». «Me las arreglo», contestó sin mirarlo. «El señor Harrow preguntó por usted», continuó Clay apoyándose en el mostrador. «Le preocupa que una mujer sola pase tantas noches sin ayuda. Sigue dispuesto a hacerle una oferta muy buena, suficiente para vivir cómoda en el este». «Mi respuesta sigue siendo la misma que el mes pasado, sheriff. No vendo». Los ojos del sheriff se entrecerraron. «Ese arroyo suyo se está secando en todas partes. Un hombre podría morir de sed. El mundo está peligroso. Indios forajidos. Una mujer no puede proteger algo así para siempre». La amenaza era suave, pero flotaba en el aire como humo. Mara recogió sus provisiones, los nudillos tensos, mientras apretaba el saco de harina. «No estoy sola. Tengo el rifle de Eli Kincaid y buen pulso», dijo. «Dígale eso al señor Harrow». Se giró y salió con la risa fría del sheriff, siguiéndola hasta la calle. El camino de regreso estuvo cargado de un miedo distinto. Ya no eran solo los familiares del bebé lo que la inquietaba. Brigg Harrow estaba apretando el cerco. Quería su agua y no se detendría frente a nada. Apretó el paso y galopó el último tramo, el corazón martillando con una premonición oscura. Al abrir de golpe la puerta de la cabaña, todo parecía en orden. Corrió hacia la trampilla del sótano, los dedos temblando mientras buscaban el aro de hierro. «Pequeño zorro», llamó Mara Kincaid hacia la oscuridad. No hubo respuesta. Solo silencio. Un silencio espeso, sofocante, que le gritó que algo estaba terriblemente mal. Su mundo pareció girar de golpe. Él no estaba. El pánico helado y cortante la atrapó sin aviso. Soltó el saco de provisiones y una nube blanca de harina se elevó sobre las tablas del suelo.
Bajó la escalera hacia el sótano de raíces, la linterna temblando en su mano, proyectando sombras frenéticas sobre la tierra y las paredes. La cuna estaba vacía. La pequeña manta arrugada como si su dueño se hubiera desvanecido en el aire. «No». La palabra le salió como un susurro roto. «No, no, no». Su mente dio vueltas. Habían entrado los coyotes imposible. La cabaña estaba cerrada por dentro. Se lo habían llevado. Sus ojos recorrieron el sótano. No había señales de lucha. Volvió a subir la mirada escaneando la sala principal. La tranca de la puerta seguía en su sitio puesta desde adentro. Las ventanas estaban aseguradas. Nadie podía haber entrado o salido. Entonces lo vio. En el suelo junto a la trampilla yacía una única pluma oscura, amarrada con una tira delgada de tendón teñido de rojo. No estaba allí cuando se marchó. Un escalofrío le recorrió la sangre. Alguien había estado dentro de su casa, alguien capaz de moverse sin hacer ruido, de ignorar cerraduras y barras como si fueran simples adornos. Su gente. Habían venido. Habían encontrado a su hijo y se lo habían llevado. Una avalancha de emociones la golpeó alivio porque el niño estaba con los suyos, seguido por un dolor profundo que le abrió un hueco en el pecho. El silencio de la cabaña se volvió ensordecedor, agrandando la ausencia de aquella vida frágil que había llenado el lugar durante una semana. Se dejó caer en la mecedora, la pluma apretada contra su mano, y por primera vez desde la muerte de Eli Kincaid se sintió total y absolutamente sola. Aquel breve e inesperado episodio de maternidad había terminado. Los días siguientes pasaron como una neblina de tareas vacías. Marcó el establo, reparó la cerca, parchó el techo. El trabajo duro fue un alivio temporal frente al dolor que llevaba dentro. Pero al caer la noche, el silencio regresaba, y con él los fantasmas. El fantasma de Eli, el de su hija nacida muerta, y ahora el fantasma de un pequeño bebé comanche que se había llevado un pedazo de su corazón. La amenaza de Brick Harrow, sin embargo, no era un fantasma. Era real y crecía. Una semana después de su viaje al pueblo, dos de los rancheros de Harrow, hombres toscos de miradas crueles y dientes manchados de tabaco, entraron en su propiedad. No se molestaron en usar la entrada, simplemente cortaron. La cerca de alambre que Eli Kincaid había tendido con tanto esfuerzo yacía abierta, cortada sin pudor. «Señora», murmuró uno de los hombres todavía a caballo mientras el otro bajaba y caminaba hacia la bomba del pozo con paso exagerado. «Don Harrow nos mandó», dijo el que permanecía montado. «Escuchó rumores de comanches por esta zona. Solo quiere asegurarse de que esté a salvo». El hombre en el pozo llenó su sombrero con agua y dejó que su caballo bebiera, un gesto descarado de posesión. «Agua bien buena», comentó. «Sería una lástima que se echara a perder». Mara Kincaid se mantuvo de pie en el porche, la Winchester colgando floja a un lado con el cañón apuntando al suelo, pero lista. «Estoy lo bastante a salvo», dijo con calma. «Y mi agua es para mi ganado. Díganle a su patrón que mantenga a sus perros en su propio terreno». El primer hombre soltó una risita burda. «De ese es el asunto, señora. Don Harrow empieza a pensar que toda esta tierra es suya. Solo espera a que los papeles lo confirmen». Se tocó el ala del sombrero. «Que tenga un buen día». Se marcharon dejando la cerca cortada detrás de ellos, abierta como una herida. Mara entendió el mensaje. Era apenas el comienzo. Harrow estaba midiendo hasta dónde podía presionarla, qué tanto aguantaría antes de quebrarse. También habían empezado los susurros en Redemption Gulch. En su siguiente viaje por provisiones, sintió el cambio al instante. Quienes antes le dedicaban un saludo cortés, ahora desviaban la mirada. Hattie Wicklow estaba más fría que nunca, prácticamente arrojándole las compras sobre el mostrador. «Hoy que tuviste problemas por tu zona», dijo la voz cargada de insinuación. «Solo una cerca cortada», respondió Mara con serenidad. «Eso no es lo que escuché», insistió Hattie bajando la voz. «Toby Granger, el hijo del herrero, dijo que vio huellas cerca de tu propiedad. Monturas calzadas y otras, sin errar, que parecían de ponis indios.
El miedo del pueblo hacia los comanches era algo palpable, una angustia vieja nacida de años de sangre y terror. Ser asociada siquiera de lejos con ellos significaba ser marcada como simpatizante, como traidora. Toby es un niño con mucha imaginación, dijo Mara apretando la mandíbula. Y yo soy una viuda tratando de sacar adelante un rancho. No tengo tiempo para chismes. Pero la semilla de sospecha ya estaba sembrada. Era la mujer que vivía sola la que se negaba a venderle al hombre más poderoso del condado, y ahora la mujer que tenía huellas inexplicables en su terreno. Las paredes se cerraban sobre ella por la codicia de Harrow y por el miedo del pueblo. Aquella noche una tormenta cayó con toda la furia de las llanuras, un espectáculo magnífico y violento. Relámpagos partían el cielo iluminando el mundo en destellos de blanco y negro. El trueno sacudió los cimientos mismos de su pequeña casa. Mara Kincaid se sentó junto a la ventana mirando cómo la lluvia golpeaba el cristal con furia, sintiéndose tan atrapada y revuelta como la tormenta al otro lado. En un relámpago blanquísimo lo vio. Estaba montado en un caballo en lo alto de la cresta dominando su propiedad. La silueta de un hombre recortada contra el cielo enfurecido. No podía distinguir su rostro a esa distancia, pero lo supo de inmediato. No era uno de los hombres de Brick Harrow. Era un indígena, un guerrero. Un miedo primitivo inmediato le atravesó el pecho. Se apartó instintivamente de la ventana, la mano buscando el rifle apoyado contra la pared. Habían vuelto por él. ¿Y si no había sido su familia quien se llevó al niño? ¿Y si era una partida guerrera? Se arrastró de nuevo hacia la ventana y miró por la rendija entre las contraventanas. Él seguía allí inmóvil, un guardián silencioso clavado en medio de la tormenta. No atacaba, solo observaba, esperando. Toda la noche cada trueno sonaba como un galope, cada ráfaga de viento como un grito de guerra. No durmió. Permaneció sentada con la Winchester cruzada sobre las piernas, los ojos fijos en la cresta. Cuando la primera luz gris del amanecer rompió entre las nubes, él ya no estaba. Había sido una sombra entre la lluvia, un susurro en el viento. Pero Mara sabía con una certeza helada que volvería. Y cuando regresara, no vendría por el niño. Vendría por ella. La vigilancia continuó 3 días. Nunca estaba cerca, nunca hacía un movimiento hostil, pero siempre presente. Al amanecer, su figura recortada sobre la colina del este. Al mediodía, un destello entre los álamos del arroyo. Al atardecer, un hombre solitario en la mesa oeste delineado contra el cielo sangrante. Era un fantasma al borde de su mundo, una presencia constante y perturbadora. Mara vivía en un estado de tensión continua, cada nervio agotado. Hacía sus tareas con la Winchester colgada al hombro, los ojos repasando el horizonte sin descanso. Dormía vestida el rifle junto a la cama. El miedo era algo físico, un nudo helado en su estómago. Pero debajo de ese temor algo más estaba naciendo. Una curiosidad profunda e inquietante. Él no había intentado dañarla. No había robado su ganado ni intentado quemar su casa. Solo miraba. En el 4.º día por fin hizo su movimiento. Era ya tarde. El sol comenzaba su lenta caída, tiñendo el cielo de tonos naranja y violeta. Mara Kincaid estaba en el corral cepillando a su yegua Dusty cuando el animal se puso rígido de golpe. Las orejas se le movieron inquietas, las fosas nasales se abrieron, y dejó escapar un relincho bajo cargado de nervios. Mara se inmovilizó, la mano apoyada en el cuello tibio de la yegua. Escuchó. No oyó más que el viento de siempre. Extendió la mano hacia el rifle apoyado en la cerca del corral. No hace falta eso. La voz profunda y tranquila, con un acento marcado, pero clara, sonó detrás de ella. Mara se giró de inmediato, levantando el arma hasta el hombro en un solo movimiento fluido. Él estaba allí, justo fuera del corral, a menos de 6 metros. Había llegado a pie, y sus mocasines no habían dejado rastro sobre la tierra compacta. Era alto, de hombros anchos, con un rostro que parecía esculpido por las mismas rocas de las mesetas. El cabello negro, largo y trenzado, llevaba tiras de piel de nutria. Sus pómulos eran firmes, la mandíbula fuerte, y los ojos tan oscuros que parecían guardar el vacío del cielo nocturno.
Vestía pantalones de gamuza y un chaleco de cuero sencillo sobre el pecho desnudo cruzado por antiguas cicatrices plateadas. No portaba armas. Sus manos estaban abiertas a los costados, un gesto de paz. Pero la serenidad que emanaba era más poderosa que cualquier amenaza explícita. Era el hombre de la cresta. ¿Quién eres?, preguntó Mara con una firmeza que no coincidía con el temblor en su pecho. La mira de la Winchester apuntaba directo al centro de su torso. «Mi nombre es Red Wolf», respondió él. Sus ojos bajaron un instante hacia el rifle y luego regresaron a su rostro. «No he venido a hacerte daño. Me llevas días vigilando, así que discúlpame si no te creo», dijo ella, apretando el arma con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Él inclinó la cabeza apenas como aceptando su desconfianza. «Te he observado. Necesitaba estar seguro, ¿es lo de qué?». En lugar de contestar, dirigió la mirada hacia la pequeña casa de adobe. «Tienes un corazón valiente, Mara Kincaid». Oírle pronunciar su nombre la estremeció. Se sintió como algo íntimo, demasiado cercano. «¿Cómo sabes mi nombre?». «El viento trae historias. Los hombres de tu pueblo hablan de la viuda terca del arroyo susurrante». Avanzó un paso lento, cuidadoso. «No dispares. He venido a darte las gracias». «¿Gracias por qué?», preguntó ella, aunque una sospecha comenzaba a formarse en su interior. Él levantó la mano y señaló hacia la casita con un dedo largo y endurecido por el trabajo. «Mi hijo. Tú salvaste a mi hijo». Las palabras quedaron suspendidas entre los dos. Todo encajó de golpe. El bebé, la pluma, las vigilias silenciosas. Aquel hombre era el padre. El jinete que la había observado bajo la tormenta no era un enemigo. Era un padre deshecho, que seguía a la mujer que había sostenido la vida de su pequeño. Con lentitud y cautela, Mara bajó el rifle aunque aún lo mantenía cruzado contra su pecho. «¿Está vivo?», preguntó la voz temblando apenas. «Está bien». Un destello de emoción profunda cruzó el rostro imperturbable de Red Wolf como una grieta rápida en la piedra. «Sí, él está ahora con su abuela. La mordida que cuidaste. Tu medicina fue fuerte. El chamán dijo que lo salvaste del espíritu de la podredumbre». Hizo una pausa mirándola con seriedad. «Su nombre no es Gatito. Se llama Little Fox. Significa gato salvaje. Parece que lo entendiste mejor de lo que crees». El alivio fue tan grande que a Mara le faltó el aire un instante. «Lo encontré en la quebrada». «¿Los coyotes?». «Lo sé», la interrumpió Red Wolf, la voz tensa con el peso del recuerdo. «Vi al que mataste». Por primera vez, ella vio más allá del guerrero. Vio al hombre, al padre que había estado a un paso de perderlo todo. «Nos atacaron. Los Kiowa Riders. En medio del caos. Mi esposa cayó. Little Fox estaba amarrado a su tabla de cuna. El caballo se desbocó. Su mirada se perdió un momento hacia la línea del horizonte. Buscamos 2 días. Encontramos el caballo. Y la tabla vacía. Vimos las huellas de los coyotes. Creímos que había muerto. Lo lloramos». A Mara le costaba siquiera imaginar ese horror. «¿Cómo supieron que estaba aquí mi hermano Hawk Shadow?». Encontró las huellas de una bota de mujer saliendo de la quebrada. También halló la sangre del coyote que mataste. Red Wolf inclinó la cabeza casi con respeto. «La siguió hasta tu casa. Fue él quien recogió al niño de tu sótano. Se mueve como un fantasma. Dejó la pluma para que entendieras que era gente nuestra, no enemigos». De pronto todo encajó. El silencio de aquella noche. La desaparición tiene rastro. Las figuras en la distancia. No la habían juzgado. La habían honrado intentando comprender a aquella mujer blanca que se había enfrentado a una jauría de coyotes por un niño comanche. «Hice lo que cualquiera habría hecho», murmuró Mara casi avergonzada. Red Wolf negó despacio. «No, no cualquiera. Mi pueblo es perseguido en estas tierras. Los tuyos nos miran como si no fuéramos humanos. Una mujer blanca que salva a un niño comanche es más rara que un río en pleno desierto. Le diste un corazón de madre cuando sus madres habían sido silenciadas. Me devolviste a mi hijo, por eso mi vida está en deuda contigo».
El peso de sus palabras, la fuerza que ardía en sus ojos oscuros la dejó sin aliento. En el mundo comanche, una deuda de vida era más sagrada que cualquier juramento. No hay deuda, replicó Mara incómoda bajo tanta solemnidad. Me basta con saber que él está a salvo. Él permaneció allí un largo momento con el sol cayendo a sus espaldas, proyectando una sombra alargada sobre ella. La observaba con detenimiento, el vestido gastado, las manos endurecidas por el trabajo, la terquedad en su rostro. No veía solo a una mujer, veía a una sobreviviente, una luchadora. Veía una fuerza que reconocía como igual. La deuda existe, dijo al fin, y debe pagarse. Su voz se volvió grave, casi ritual. Los hombres que quieren tus tierras. Ese Brick Harrow y ese Sheriff Clay Riordan. Su codicia es una enfermedad. Empujan desde el oeste hacia nuestras rutas de caza y te presionan desde el este. Son mis enemigos tanto como los tuyos. Dio un paso más, su presencia imponiéndose como un muro silencioso. Eres una mujer guerrera sola en esta isla de agua. Yo soy un jefe de guerra sin esposa que sostenga mi hogar. Tú salvaste la vida que continúa mi sangre. Yo protegeré la que continúa la tuya. Luego la miró fijamente sin pestañear. Mara Kincaid. Para honrar esta deuda y forjar una alianza que nos proteja a ambos, he venido a ofrecerte matrimonio. La propuesta la golpeó como un latigazo. El aire pareció detenerse, los grillos callaron, y el mundo se redujo al espacio entre ella y el jefe comanche. Matrimonio. La palabra le resultó tan absurda, tan fuera de lugar, que casi soltó una carcajada. Pero no había ni una chispa de humor en los ojos serios de Red Wolf. No era una declaración romántica. Era un pacto. Un tratado. Matrimonio, repitió tragando saliva como si la palabra le raspase la lengua. No puedes estar hablando en serio. Soy jefe de la banda Antílope, respondió él con firmeza. Y no estaba bromeando. No pronuncio palabras que no sostengo, respondió Red Wolf, con una calma que no mostraba ofensa alguna ante su incredulidad. Esto no es una propuesta de amor como la entienden los tuyos. Es un pacto, un vínculo entre dos pueblos contra un enemigo común. Mara negó, intentando despejar la neblina de desconcierto que la envolvía. Yo no puedo. Mi esposo L.A. Kincaid está enterrado en esa colina. Yo soy una mujer blanca. Tú eres... La frase se le quebró en la garganta, incapaz de pronunciar la distancia entre sus mundos. Soy comanche, terminó él por ella, su voz dura como una piedra. Y tú eres blanca, lo sé. Pero también veo a una mujer que marca una línea en la tierra y reta al mundo a cruzarla. Veo a una mujer que necesita aliados. Su mirada era un juicio, pero también un espejo. ¿Acaso los tuyos te ayudan? Ese Sheriff Clay Riordan te protege, ¿no? Conspiran para arrebatarte lo que es tuyo. Murmuran sobre ti. Estás tan sola en tu mundo como yo en el mío. Cada palabra era una verdad que quemaba. La soledad era una sombra que la seguía a todas partes. Brick Harrow la acechaba como un buitre, el pueblo se le volvía en contra, y su única compañía había sido un niño que ya no le pertenecía. ¿Y esto? ¿Matrimonio? ¿Qué significaría? Preguntó, sintiéndose a la vez práctica y delirante. Red Wolf extendió un brazo señalando la extensión de tierra alrededor. Significa esto: esta casa se convierte en mi hogar. Mis guerreros se vuelven tus guardianes. Cuando los hombres de Harrow lleguen a tu cerca, no verán a una mujer sola. Verán a 20 guerreros comanches listos para defenderla. Cuando el sheriff venga con sus leyes torcidas, tendrá que hablar conmigo. Tu arroyo estará protegido. Tu vida estará protegida. Mara tragó en seco, intentando ordenar las consecuencias de una alianza semejante. Y a cambio serás mi esposa, dijo él sin rodeos. Serás madre para Little Fox. Mi gente verá que la mujer que lo salvó ahora forma parte de nuestra sangre. Creará un puente entre mundos. Le darás a mi hijo un corazón que lo cuide y a mi pueblo una aliada que comprende estas tierras y las costumbres de los blancos. Hizo una pausa y su mirada se volvió profunda, casi solemne. No te pido tu cama, no te pido tu corazón.
Eso es algo que debe ganarse si algún día ha de darse. Te pido tu nombre. Te pido tu alianza. Era una negociación envuelta en rito. Un contrato disfrazado de matrimonio. Era una unión impensable, un amarre entre dos fuerzas acorraladas. La tierra y el temple de Mara Kinked junto a la fortaleza y los guerreros de Red Wolf. La lógica de aquella idea era tan clara como aterradora. Sería un salvavidas, un escudo contra la tormenta que ya rugía en el horizonte. Pero el precio era enorme. Aceptarlo significaba cruzar una frontera que no tenía regreso. Se convertiría en una proscrita de verdad, la esposa de un jefe comanche. El simple pensamiento era escandaloso y peligroso. Necesito tiempo para pensar, susurró con la voz quebrada por el peso de su duda. Red Wolf inclinó la cabeza con una solemnidad que casi parecía un ritual. El sol caerá y volverá para levantarse. Regresaré por tu respuesta cuando esté en lo más alto mañana. La miró una última vez con una intensidad que la dejó clavada en el suelo. Piensa en el niño Mara Kincaid. Piensa en el futuro que salvaste y piensa en los lobos. Los de dos piernas, los que quieren destruirlo todo. Y sin añadir nada más se desvaneció entre la hierba alta silencioso como una sombra, dejándola sola con el eco de aquella propuesta imposible. Aquella noche fue la más larga de su vida. No encendió la lámpara. Prefirió la oscuridad como si ésta la ayudara a soportar el peso de la decisión. Caminó de un lado a otro de la cabaña siguiendo el surco marcado en las viejas tablas del suelo. Al fin, abrió el cofre donde guardaba las cosas de Eli Kincaid, su Biblia gastada, una foto en lata de su boda, un mechón de su cabello rubio. ¿Qué hago, Eli?, murmuró hacia la sombra con lágrimas tensándose en sus ojos. Van a quitármelo todo, todo lo que construimos. Lo destruirán. Eli había sido un hombre bueno, amable, creyente en la ley y en la rectitud. Pero en Redemption Gulch la ley tenía dueño y ese dueño era Brig Harrow. Ahí no existía justicia. Seguir el camino de Eli solo la llevaría a perderlo todo. Pensó en Little Fox, en el pequeño puño aferrándose a su dedo, en esos ojos oscuros que la habían buscado como si fuera su mundo entero. Ella lo había salvado. Ahora su padre ofrecía salvarla a ella. Una simetría cruel y perfecta. Sería traición. Traicionar la memoria de Eli. Traicionar a su propia gente, que la llamaría vendida amante de indios. Peor aún. ¿O era simplemente supervivencia? La única decisión cuerda en un mundo que se había vuelto salvaje. El amanecer la encontraba sentada en el porche. El Winchester cruzado sobre las piernas. La piel pálida, los ojos hundidos por la noche sin descanso. Había visto salir el sol así durante 2 años de viudez. Pero ese amanecer era distinto. No era un final, era un precipicio. Y cuando el sol comenzó a subir hacia su cenit, los vio aparecer. No era solo Red Wolf. Él cabalgaba al frente de una columna de 20 guerreros. Surgieron por la cresta sin alaridos ni jolgorio, sino envueltos en un silencio imponente, una disciplina que decía más que cualquier grito. Venían listos para la guerra, sus rostros pintados, sus lanzas y rifles firmes en las manos. Era una demostración abrumadora de fuerza, un aviso para cualquiera que estuviera mirando desde lejos. Descendieron al pequeño valle y se detuvieron a una distancia respetuosa de la casa, con los ponis resoplando bajo el sol del mediodía. Red Wolf desmontó y avanzó hacia ella solo. Se detuvo al pie de los escalones del porche, su expresión impenetrable, y aguardó. No formuló la pregunta nuevamente. Su sola presencia era la pregunta. El corazón de Mara Kincaid golpeaba con violencia contra sus costillas. Ese era el momento. La decisión final. Podía decir que no, y él junto con sus hombres se marcharían dejándola enfrentar a Brig Harrow, completamente sola. O podía decir que sí, y entrar en una vida tan distinta a la suya que parecía como lanzarse al vacío. Miró su rostro firme tallado por la vida dura de las llanuras. Miró a los guerreros alineados detrás de él, una promesa silenciosa de defensa. Miró su tierra, la tierra que estaba a punto de perder. Y pensó en Little Fox, aquel bebé ardiente de fiebre que había sostenido contra su pecho, y en el amor feroz que había brotado inesperadamente dentro de ella.
Despacio, con total intención, se puso de pie. Apoyó la Winchester contra la pared de la cabaña, un gesto simbólico dejar atrás la forma solitaria en que había luchado hasta ahora. Después avanzó hasta el borde del porche y lo miró desde arriba. Sí, dijo con una voz firme que se expandió en el aire inmóvil. Mi respuesta es sí. Un destello fugaz cruzó los ojos de Red Wolf, alivio, respeto. Quizá incluso la sombra de una victoria contenida. Asintió una sola vez tajante. El pacto quedaba sellado. La viuda de Whispering Creek ahora tenía un ejército. El cambio fue inmediato, casi abrumador. Los guerreros de Red Wolf no entraron a su casa. Ocuparon la tierra alrededor. Levantaron un pequeño campamento discreto entre los álamos del arroyo, sus lodges, tan bien integrados al paisaje que un viajero despistado jamás los vería. Vigías silenciosos se apostaron en las crestas invisibles, atentos a cada movimiento en el horizonte. El rancho Kincaid ya no era un hogar aislado. Era una fortaleza. La vida de Mara se transformó en una mezcla extraña entre dos mundos. Red Wolf cumplió su palabra. No la trató con afecto, sino con un respeto profundo ceremonial. Comía con ella en la pequeña mesa que Eli Kincaid había construido. Su presencia poderosa llenaba la cabaña sin necesidad de palabras. Hablaban poco, comunicándose a trozos, su inglés pausado, los gestos torpes de ella, y un entendimiento silencioso que sorprendentemente crecía cada día. Él comenzó a enseñarle cosas. Él le mostró cuáles plantas del cauce podían machacarse hasta formar una pasta que calmara las quemaduras, y qué raíces al hervirse serenaban un estómago inquieto. Le señaló señales tan sutiles de huellas animales que ella jamás había notado, y le enseñó a leer el cielo como si fuera un libro abierto buscando advertencias de una tormenta próxima. A cambio, ella compartió su café fuerte y amargo, y le enseñó los nombres de sus herramientas y el modo en que funcionaba la bomba de agua. Era una danza lenta, prudente, de dos mundos tanteándose. En 2 ocasiones, uno de los guerreros trajo a Little Fox hasta el hogar. El pequeño estaba sano y vigoroso, envuelto en los brazos de una anciana de mirada dura, pero bondadosa, Old Willow, su abuela. En esas visitas a Mara Kincaid se le permitía sostenerlo, sentir otra vez su peso cálido contra el pecho. Y al verlo, supo con certeza que su decisión había sido la correcta. Red Wolf la observaba mientras cargaba al niño. Su expresión seguía siendo la de siempre, impenetrable, pero ella podía percibir un asentimiento silencioso en el fondo de sus ojos. Él empezaba a verla no como una mujer blanca, sino como una madre. La noticia de aquella alianza impía corrió por Redemption Gulch como fuego en pasto seco. Llegó a la ciudad de la mano de uno de los vaqueros de Brick Harrow, que había cabalgado para dar otra advertencia, y se encontró detenido en la línea del rancho por 2 guerreros comanche firmes como estatuas. El hombre huyó despavorido, contando que la viuda Dalton estaba revolcándose con un campamento entero de salvajes. La reacción fue tan feroz como previsible. Hattie Wicklow se negó a venderle víveres dándole la espalda en cuanto Mara cruzó la puerta de la tienda. El herrero Jed Granger, que antes había sido amigo de Eli Kincaid, escupió en el polvo al verla pasar. La llamaban Comanche Joe, un mote cargado de veneno y desprecio. Solo Doc Mercer, un intelectual venido del este cansado del salvajismo que creía ver en todo el territorio, le mostró una pizca de humanidad. «Estás jugando con fuego, Mara», le murmuró en la calle, evitando las miradas hostiles del resto. «Harrow controla esta ciudad y está encendiendo a la gente. Les dice que ya no se trata solo de tu tierra. Les dice que has traído un campamento enemigo hasta sus puertas». «No son enemigos», Doc, replicó ella con firmeza. «Solo protegen lo que es suyo». «Eso no es lo que Harrow está contando», dijo el doctor negando con tristeza. «Cuídate». Y sí, Brick Harrow estaba moviendo los hilos. Para él aquello no era un problema, era una oportunidad dorada. Ya no tenía que disfrazar el asunto como un simple conflicto de tierras con una pobre viuda. Ahora podía presentarlo como una cruzada justa. Podía hacerse pasar por el héroe que protegía a los buenos ciudadanos de Redemption Gulch contra una amenaza indígena escondida por una mujer traidora. Era el pretexto perfecto para reunir una pose, arrasar el rancho, borrar a Mara y a los guerreros de Red Wolf del mapa y quedarse con la propiedad bajo el disfraz de seguridad pública.
Fue directo al despacho del sheriff. «Vas a nombrar a 20 de mis hombres como ayudantes, Clay», exigió su voz baja y cargada de poder. Brigg Harrow dio la orden con la voz baja y cargada de veneno dentro de la oficina del sheriff. «Vamos a salir ya. Hay que eliminar una amenaza para esta comunidad». Sheriff Clay Rurdan, siempre servil pero también un cobarde, titubeó. Pero entrar en su propiedad con una cuadrilla, eso es una provocación. Los Rangers podrían intervenir. Harrow golpeó el escritorio con un puño que hizo temblar el tintero. Los Rangers están a 100 millas y 3 días de distancia. Cuando lleguen todo habrá terminado y nosotros seremos los héroes del pueblo. Esa mujer ha traído un nido de víboras a nuestras puertas. Alzó la barbilla, sus ojos estrechos y calculadores. ¿Eres la ley? ¿O vas a dejar que unos paganos y una viuda traidora dicten las reglas? La presión fue demasiada. Tal como Harrow esperaba, el sheriff cedió. Comenzó a firmar papeles de nombramiento para los vaqueros más brutales de Harrow y para unos cuantos pueblerinos asustados y fáciles de manipular. Una guerra se acercaba a Whispering Creek. La noticia llegó a Mara Kincaid, gracias a uno de los exploradores de Red Wolf, el joven Crowtrack, que se movía por las llanuras como si fuera parte del viento mismo. Él informó que un grupo numeroso de hombres se estaba reuniendo en el rancho Harrow, limpiando rifles y ensillando caballos. Red Wolf recibió la noticia con una serenidad dura como piedra. Reunió a sus guerreros bajo los álamos del arroyo y el aire cambió. Ya no era vigilancia tranquila, sino una calma lista para matar. Mara lo encontró allí mirando a sus hombres preparar arcos, rifles y monturas. «Vienen hacia aquí», dijo ella con la garganta apretada. «Sí», respondió él sin apartar la vista del horizonte. «Creen que por ser muchos son fuertes. No entienden esta tierra no lucha por ellos». Un miedo helado más agudo que cualquiera que hubiese sentido antes le recorrió el pecho. Ya no se trataba de amenazas. Habría muertos, su tierra se teñiría de sangre. Tiene que haber otra salida. Otra forma, intentó ella desesperada. No la hay. Red Wolf se giró para mirarla de frente. La codicia de Harrow es como un lobo famélico. No se detendrá hasta que lo alimenten. ¡O lo maten! Sus ojos oscuros la estudiaron con atención. ¿Tienes miedo? Estoy aterrorizada, confesó ella con la voz temblorosa. Red Wolf inclinó ligeramente la cabeza. Bien. El miedo te mantiene despierta. Tu esposo, Eli Kincaid, él no era un guerrero. No era una pregunta, era una afirmación. El nombre de Eli la golpeó como un eco antiguo. No. Él era un hombre de paz, un agricultor, un constructor. Él creía en la ley. Y la ley lo traicionó, dijo Red Wolf, su mirada clavándose en la de ella. En ese instante decidió revelarle una verdad que sus exploradores habían reunido a partir de fanfarronadas borrachas escuchadas en el salón de Redemption Gulch. Sheriff Clay Rurdan estuvo allí el día que dijeron que tu marido murió de fiebre. Pero Eli Kincaid no tenía ninguna fiebre. Tuvo un enfrentamiento con Brigg Harrow por derechos de agua. La voz de Red Wolf se volvió más áspera. Rurdan y 2 hombres de Harrow lo sujetaron mientras ese cobarde intentaba hacerle entrar en razón. La fiebre fue una mentira para ocultar los golpes. El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Mara Kincaid, su Samuel, su dulce paciente Eli. No había muerto de enfermedad. No había tenido un final tranquilo como ella lo había lamentado durante meses. Lo habían asesinado. Y la mentira había servido para arrebatarle la tierra y destrozarle la vida. El miedo que la había perseguido hasta entonces se convirtió en una rabia blanca y pura abrasadora. Las últimas sombras de la viuda cuidadosa de la mujer que respetaba la ley se quemaron como pasto seco. En su lugar surgió algo más duro, más frío, algo templado por el desierto mismo. Mara alzó la vista hacia Red Wolf, y sus ojos azules se volvieron filo de hielo. Cuando vengan, dijo firme sin un solo temblor, no estarán invadiendo mi tierra. Estarán pisando la tumba de mi marido. Asegúrate de que lo entiendan. Red Wolf inclinó la cabeza lentamente y en sus ojos apareció un respeto grave. Ya no veía a una aliada cualquiera.
veía a una guerrera. La cuadrilla de Brick Harrow. 30 hombres a caballo llegó al rancho Kincaid al amanecer. Encontraron un silencio inquietante donde esperaban un combate. La propia tierra parecía contener el aliento. Allí sentada en el porche, los esperaba Mara ya no con su vestido de luto, sino con pantalones de trabajo la Winchester, descansando sobre sus piernas. Ella no era una víctima, era el anzuelo. Harrow tiró de las riendas a unos 50 metros y su banda se abrió en abanico detrás de él. El hombre sonrió con desprecio. Vaya, vaya. Mírenla, la famosa Comanche Joe. Te di una oportunidad, mujer. Ahora vengo a reclamar esta tierra para gente decente. Esta tierra es mía, Bart, respondió Mara, su voz firme como el acero. Comprada y pagada con el sudor y la sangre de mi esposo. Tu esposo está muerto, escupió Harrow, y lo has deshonrado acostándote con salvajes. No alcanzó a decir más. Un flecha silbó desde el paisaje aparentemente vacío, clavándose en la tierra a centímetros de las patas de su caballo. El animal relinchó encabritándose lanzando al grupo al desconcierto, mientras los hombres buscaban torpemente sus pistolas. Red Wolf y 10 de sus guerreros se levantaron del lecho del arroyo como espectros formando una línea silenciosa e inquebrantable. Se formó entre la cuadrilla y la casa Red Wolf. Y sus guerreros de pie firmes como estatuas, los rostros pintados y las armas listas sin un solo temblor. Brick Harrow recuperó el aliento, su rostro enrojecido por la rabia. ¿Lo ven? Todo un nido de salvajes listos para atacar. Pero la voz de Mara Kincaid cortó esa tensión como un machete afilado. Y no fue hacia Harrow, sino hacia su sheriff. Sheriff Clay Rurdan gritó con una autoridad que jamás le habían escuchado. Está muy lejos de su jurisdicción, pero no tan lejos de sus crímenes. Rurdan parpadeó sobresaltado. Yo no sé de qué habla. Hablo de Eli Kincaid, tronó ella erguida como una torre. Hablo de esa fiebre que se lo llevó, la fiebre que dejó moretones en su cuello y en su pecho. La fiebre que llegó con usted y con Harrow. Un murmullo de horror recorrió a los hombres del pueblo presentes en la cuadrilla. Ellos habían venido a pelear indios, no a cubrir un asesinato. Mentira. Pura mentira, rugió Harrow, pero ya nadie lo escuchaba. La atención estaba fija en Jace Rurdan, el joven ayudante blanco como la ceniza. Jace dijo, Mara, su voz tan firme como la tierra misma, tú estabas allí aquel día. No te quedaste afuera. Oíste lo que pasó. Díselo. Atrapado entre la mirada asesina de Harrow y la verdad que ardía en la conciencia, Jace finalmente cedió. Es cierto, balbuceó la voz quebrándose. Escuché gritos, y el sheriff me dijo que no hablara de eso. La confesión quebró la unidad del grupo como un rayo. Los hombres del pueblo empezaron a tirar suavemente de las riendas, alejándose, comprendiendo al fin que habían sido utilizados. Viendo su poder desmoronarse, Harrow rugió desesperado y levantó su rifle apuntando directo al pecho de Mara. Nunca llegó a disparar. Red Wolf, que llevaba esperando ese mínimo gesto, soltó una flecha que surcó el aire como un relámpago clavándose en el hombro armado de Harrow. El hombre chilló dejando caer el rifle. Al mismo tiempo, un grito de guerra estremeció el valle, mientras los demás guerreros descendían desde las rocas golpeando los flancos de la cuadrilla. La refriega fue corta y feroz. Los pistoleros de Harrow, superados y aterrados, huyeron en desbandada. En cuestión de minutos, todo había terminado. Solo quedaron un Harrow herido y derrotado, y un sheriff Clay Rurdan lloroso, que fue arrancado de su caballo y sujetado por los guerreros. Red Wolf caminó hacia el porche donde Mara permanecía de pie. Su rostro era impenetrable, pero sus ojos lanzaban una sola pregunta silenciosa. Esta era su tierra. Esta era su justicia. El juicio final le pertenecía a ella. Mara bajó los escalones despacio con la espalda recta y el corazón ardiendo hasta quedar frente a los dos hombres que habían destrozado su vida. La tentación de vengarse ardía como brasa viva. Podía ordenar que los mataran allí mismo y nadie levantaría una ceja.
Pero al alzar la vista hacia la colina donde descansaba Ellie Kincaid, recordó al hombre que había sido bueno, decente, creyente, en la ley por rota que estuviera. Si los mataba, ¿qué la diferenciaría de ellos? Átenlos a sus caballos. Ordenó con voz firme sin un solo titubeo. Mándenlos de vuelta a Redemption Gulch. Que Jace Rourdan cuente lo que sabe. Que el pueblo los vea tal cual son. Pudrirse en prisión será peor para ellos que un tiro rápido. Red Wolf inclinó la cabeza, un gesto de profundo respeto hacia su juicio. Mientras sus guerreros cumplían la orden, él se colocó a su lado en el porche. El polvo comenzaba a asentarse, y el silencio que volvía al valle no traía tensión, sino descanso. «La deuda está saldada», murmuró él casi en un susurro. «Sí», respondió Mara. «Lo está». Aquel matrimonio había nacido como un pacto de supervivencia, pero el fuego del día había templado algo distinto, una alianza construida sobre un respeto que pesaba más que cualquier tratado. Y ahora, preguntó ella, mirando a un futuro que se abría como territorio desconocido. Red Wolf volvió la vista hacia el bosquecillo de álamos, donde Little Fox estaría esperando. Miró también la pequeña casa terca y el pedazo de tierra que por fin era suyo. Suyo y de ella unidos en un destino compartido. Una sonrisa leve extraña en su rostro le cruzó los labios. Ahora dijo, «Empezamos». La imagen se eleva desde Mara y Red Wolf mostrando el hogar en paz. Los guerreros comanches se disuelven en el paisaje silenciosos, alerta como siempre. La escena se funde a negro. Conclusión. La historia de Mara Kincaid no fue solo una lucha por sobrevivir, fue un renacer. Descubrió que la fuerza verdadera no consiste en aguantar sola, sino en tener el valor de unir manos con quienes uno jamás imaginó. El pacto con Red Wolf, nacido de la desesperación, se transformó en un puente entre dos mundos, demostrando que el honor, el coraje y el amor hacia un hijo hablan un idioma más fuerte que las barreras de raza o prejuicio. Juntos, formaron una familia distinta, un poder nuevo tejido de respeto mutuo en medio del oeste más duro. No solo defendieron una parcela de tierra, sembraron las semillas de un futuro que nadie habría soñado.